En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, los cuatro candidatos con más opción obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, para esas elecciones que recordamos, que fueron bastante recientes, los resultados de la primera vuelta fueron aproximadamente estos. Se hizo una aproximación porque obviamente estos resultados no son tan exactos. Esto termina en 1, 5, 8.523.648, pero hicimos un redondeo para que nos quede más fácil hacer cuentas. Gustavo Petro, que fue quien más votos obtuvo 8.500.000. Rodolfo Hernández, el segundo, el de la segunda votación, obtuvo 6 millones. Federico Gutiérrez, tercera votación, obtuvo aproximadamente 5 millones. Sergio Fajardo, 900.000 votos. Y otros candidatos, otros votos en blanco y por otros candidatos fueron cerca de 1 millón. Si yo le calculo los porcentajes a estas cantidades, obtengo lo que se ve acá. Gustavo Petro, 40%, Rodolfo Hernández, 28%, Federico Gutiérrez, 23%, Sergio Fajardo, 4% y otros votos, 5%. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál de los siguientes diagramas? Tenemos 4 diagramas circulares llamados también de torta, por la similitud que tiene con una torta o un ponqué. ¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa los datos obtenidos en las elecciones? Bueno, más que hacer cálculos y más que ponernos a comparar o a inventar cada uno que tiene, aquí se puede hacer por descarte. Lo primero que podemos observar es que el ganador es Gustavo Petro, de manera que en el diagrama de torta la parte más grande de la torta le toca a Gustavo Petro. Eso lo tenemos que buscar. La parte más grande de la torta tiene que ser Gustavo Petro. Gustavo Petro. ¿Cómo podemos nosotros mirar eso? ¿Cómo lo podemos mirar? Entonces, el candidato número 1, que es Gustavo Petro, mire, candidato número uno, se señala con este símbolo. Entonces vamos a buscar cuál es la respuesta correcta de acuerdo con esto. Entonces, candidato Gustavo Petro tuvo la mayoría. ¿Podría ser esta? Sí, la A podría ser, porque el pedazo más grande de la torta le tocó a Gustavo Petro. La opción B. También en la opción B, la parte más grande de la torta le tocó a Gustavo Petro. En la opción C, la parte más grande de la torta le tocó a Gustavo Petro, pero hay una cosa, no pasó de la mitad, no pasó del 50% y la opción C dice que obtuvo más de la mitad. Eso hay que identificarlo en el diagrama de torta. Si la opción C fuera la correcta, Gustavo Petro tendría más de la mitad de los votos y no habría segunda vuelta, como en efecto la hubo. ¿Por qué hubo segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Porque ninguno de ellos sacó más del 50%. Y la gráfica C me está diciendo que el candidato 1 sacó más del 50%, lo cual no es verdadero, lo cual no es cierto. Entonces puedo empezar descartando la opción C. La opción D también puedo descartarla. ¿Cómo puedo descartar la opción D? Pues la opción D me dice que todos los candidatos obtuvieron los mismos votos. Mire, la opción D me muestra una torta partida en 5 pedazos iguales. Si yo parto una torta en 5 pedazos iguales, cada pedazo corresponde al 20%. 20% Gustavo Petro, 20% Rodolfo Hernández, 20% Federico Gutiérrez, 20% Sergio Fajardo y 20% otros. Eso no es cierto. No hubo empate, no todos obtuvieron el mismo porcentaje.
se ve a las claras que Gustavo Petro fue el ganador y de segundo Rodolfo Hernández. De manera que ya puedo descartar la opción D, así como descarté la C. Solo me queda por comparar dos. Entonces vamos a comparar esas dos. Vamos a comparar esas dos. Ya sé que la C no es, ya sé que la D no es. Entonces me dedico a escoger entre la A y la B, que son muy parecidas. La A me dice 40% Gustavo Petro. Es posible, porque también sabemos que la cuarta parte de la torta equivale a el 25%. Si nosotros ponemos acá, la cuarta parte de la torta equivale al 25% y en la opción A, el candidato ganador tuvo más del 25%, pero en la opción B también equivale a más del 25%. El segundo candidato también está muy parecido acá. Mire, el segundo candidato está muy parecido entre la A y la B. El tercer candidato también está muy parecido entre la A y la B, mírelo. Los que sí están bastante diferentes son los dos últimos. El candidato Sergio Fajardo, que obtuvo el 4%. 4% es muy poquito, muy poquito. Si el candidato Sergio Fajardo tuviera el 4% y la respuesta fuera la B, este también tendría aproximadamente el 4% y todo este pedazo de torta, que es casi la cuarta parte, equivaldría al 8%, lo cual matemáticamente es incorrecto. Ese pedazo, que es la cuarta parte casi, es cercano al 25%. Eso quiere decir que la opción B también hay que descartarla. La única opción que parece tener los datos correctos es la opción A. ¿Qué me dice la opción A? Me dice que Gustavo Petro obtuvo 40%, sí, está más del 25%, pero no llega al 50%. Que Rodolfo Hernández obtuvo el 28%. 28% es algo más de la cuarta parte. La cuarta parte es 25 y aquí tenemos alguito más de la cuarta parte. El tercer candidato, Federico Gutiérrez, 23%, un poquito menos de la cuarta parte, 23%, muy parecido al anterior, pero un poquito más bajo. Y el candidato Sergio Fajardo con el 4% y los otros votos con el 5%, dos tajadas muy parecidas, 4 y 5%. De manera pues que la respuesta correcta es la A. La A es la gráfica que corresponde más aproximadamente a los datos presentados en la tabla. Entonces nos quedamos con que la respuesta correcta para esta pregunta es la opción A.